ella fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas la prepararon. Mis amados, Dios les bendiga. Es una bendición el poder llegar a la hora de nuestro discipulado de este lunes, último lunes de diciembre 2020, ¿verdad? Y pues hoy quisiéramos abordar una cuarta parte de ese escenario tierra que la verdad merece realmente ser estudiado, dado todo lo que está aconteciendo, todo lo que aconteció y que todavía, Padre Santo, a escasos, vamos a ver qué fecha sería hoy, 27, ¿verdad? 28 de diciembre, todavía hay cosas que se están dando en el mundo de una manera impresionante, pero a lo que nosotros nos queremos referir, porque es lo que realmente más nos interesa, es que cuando lo llevamos con el favor del Espíritu Santo a verlo conforme la luz que nos da la palabra profética más segura, nos encontramos como que si en este año se hubieran acelerado la manifestación de los juicios que estaban determinados para la parte final de los últimos días. Así que con el favor del Señor vamos a entrar al desarrollo de esta cuarta parte del escenario Tierra 2020, que le hemos llamado así al tema en cuestión, y que quiero retomar el libro de Apocalipsis 1:1 para que recordemos cómo quedó por el Señor Jesucristo establecida esta revelación y que para nosotros hoy por hoy, si bien se nos sigue dando la revelación, recuerde usted que la revelación de la palabra es progresiva, por otro lado para nosotros es ya no solo una profecía, sino que mucho de esto ya una profecía que se cumplió, que se está cumpliendo y que lo que falta porque se cumpla ya realmente, diría yo, hemos rebasado más. Perdón pues si alguien no lo ve así, pero a mí me parecería más del 60% de lo que se profetizó en el libro Apocalipsis. Bueno, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Explicamos que esta palabra suceder desde el griego ginomai significa acabar o sobrevenir y que la palabra pronto desde el griego es tajos, que al español se puede entender también como espacio breve. De ahí que cuando vemos el ginomai y el tajos, y si partimos entonces de su etimología griega como lo leímos, entendemos que estas cosas que debían suceder vendrían a darse cuando se fuera a acabar los últimos días y en un espacio breve de tiempo, de tal manera que hemos explicado a la luz de la palabra entonces que los días finales o los últimos días empezaron a partir del momento que el Señor viene a la tierra, muere y resucita, pero que lo que estaba profetizado en Apocalipsis, considerando que han pasado 2000 años más o menos de aquel extraordinario evento en la vida de nuestro Señor Jesucristo y para nosotros nuestra salvación, comparando con los 2000 años de historia de la iglesia, es corto, porque vemos entonces, como lo hemos platicado ya en este tema y en otros temas, que empezó en el año 1900 a darse el derramamiento de los juicios finales. Asimismo, ya platicamos acerca del primer sello y el principio de dolores, ¿verdad? Ahí leíamos en Mateo 24:8, pero todo esto es solo el comienzo de dolores. En la versión Dios habla hoy, sin embargo, todo eso apenas será el comienzo de los sufrimientos.
Y en la traducción Nuevo Mundo dice, todas estas cosas son principio de dolores de angustia. A esto me parece que le dedicamos, diría yo, tal vez por lo menos buena parte de dos segmentos de este discipulado. Y entonces fuimos concatenando impresionantemente los eventos solo en el 2020, libre de todo lo que ha pasado desde 1900 hasta el año 2020, pero hemos tratado de enfocarnos al escenario tierra en este que ya casi termina, ¿verdad? Año 2020, dándonos cuenta que aquello que se profetizó, que se dio a partir del año 1900, la Primera Guerra Mundial, recordará que lo vimos también, cómo cambió el pensamiento de la humanidad, aún los artistas adoptaron un estilo artístico, si pudiéramos decirlo de esta manera, tan trágico, mostrando como se define el arte, que es una expresión de los sentimientos, tanto miedo, el terror, etcétera, que empezó a cabalgar en el mundo, ¿verdad? Luego, en base a una serie de textos y pensamientos que creo el Señor nos ha venido poniendo, pudimos darnos cuenta también, refrescamos un tanto el cabalgar del primer jinete, el caballo blanco, primer sello, pero que tenemos que concatenarlo con los capítulos, diríamos especialmente escatológicos de los evangelios. Considerando entonces que en Lucas 21, 25 y 26 notamos algo bien interesante. Y es que dice, habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. Pero esas señales creería que se alinean con lo que describe Apocalipsis en el capítulo 6, 12, 17 y capítulo 8, versículos 12 y 13, donde habla tanto el sexto sello como la cuarta trompeta de un oscurecimiento solar, o que el sol se pone negro. Y también se habla de señales en la luna y las estrellas, allá en Apocalipsis. Pero cuando leemos entonces, vuelvo a Lucas 21, 25 ahora, que se hace una referencia a lo que describe el libro de Apocalipsis, espero estarme dando a entender, mis amados discípulos del Señor Jesús, nos encontramos que en ese contexto se describe que la tierra iba a estar angustiada. En la tierra, dice, las naciones estarán angustiadas y perplejas por el bramido y la agitación del mar. Se desmayarán de terror los hombres, dice el verso 26, temerosos. Bueno, se desmayarán de terror los hombres, temerosos por lo que va a sucederle al mundo. Entonces, entendíamos en base a esto y a los acontecimientos que se fueron dando a partir de 1900, que el mundo iba a entrar en terror, miedo y más terror y más miedo, al punto que no recuerdo en qué año se empieza a considerar ya como un término que al día de hoy es prácticamente común en el mundo, referente al asunto del miedo, como el terrorismo, ¿verdad? No recuerdo en qué año es que ya se instituye, si lo puedo decir de esta forma, como un término ya a nivel mundial. Bueno, esto nos llevó a entender que lo que estaría antes del sexto sello y cuarta trompeta, que es precisamente cuando en ese ínterin de ese segmento, si pudiéramos poner, mis amados hermanos, el pergamino en pantalla, esto que está aquí, sexto sello y cuarta trompeta, recordémonos que en este ínterin es cuando se van los vivientes, cuando se va la iglesia novia. La iglesia novia que tuvo que caminar el último desierto. El último desierto, creería yo, ahí habría que poner un poquitito más de pie de imprenta, pero quizás ese último desierto que describe el libro de Cantares,
y también aquel texto que estuvimos estudiando durante la pandemia, que dice, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Entonces parecería como que fue toda esta etapa última que la iglesia caminaría para entonces ser levantada. Bueno, espero que en este breve resumen pueda, con el favor del Señor, guiarlos a que juntos refresquemos lo que hemos estado platicando. ¿No viste ahí lo del terrorismo cuando se... Ok, en 1795 utilizan el término terrorismo en Francia, pero lo más fuerte, digamos, recuerdo que habíamos encontrado un dato en la ocasión anterior, eh, ese es. Ok, gracias. Me comparten acá los hermanos, por cierto que vamos a habilitar un microfonito ahora para esas aportaciones, que es en 1916, cuando aquel término que se acuñó en 1795 me parecería como que toma más fuerza por lo que se estaba dando en el mundo. Recordemos que ya en 1916 estamos hablando de Primera Guerra Mundial, 1917 se está hablando de la revolución bolchevique en Rusia, y que quisiera entonces mejor regresar a la gráfica porque tenemos que echar una pinceladita, como le anunciaba hoy en la tarde, a lo que tenemos ahí. Digamos, primero como el caballo blanco, que sabemos es el resurgimiento del sistema papal que parecía que había muerto cuando Napoleón Bonaparte apresa al Papa, pero que entonces el mundo pensó, se acabó la Iglesia Católica. Sin embargo, en el año 1900, incluso le dan el área de lo que hoy por hoy es el Vaticano, un estado políticamente reconocido en el mundo, y entonces nuevamente sale aquel sistema a cabalgar ofreciendo una falsa paz, ¿verdad? Aquí hay que recordar algo también, que cuando leemos los evangelios, en cuanto a los capítulos especialmente escatológicos, se describe en la etapa comienzo de dolores, terremotos, 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 ¿ya? Y que en otro tema que en su momento lo platicamos, cuando se va asomando ya el tiempo del sonar, si no mal recuerdo, de la cuarta trompeta, finales de la tercera, cuarta y inicios de la cuarta trompeta, entonces en la Biblia se empieza a marcar que se vendrían a dar megaterremoto, terremoto, megaterremoto, terremoto. Así hasta que se selle el final de este aión, de esta época, al final de la semana tribulacionaria, entonces el megateleicoútos terremoto. Pero ¿por qué lo menciono? Porque lo que pasa hoy, así rapidito también le vamos a echar un vistazo a cuántos terremotos solo en el 2020 se dieron a nivel mundial. Es impresionante. Bueno, no me adelanto. En el segundo sello, especialmente recordemos que se platica de ese caballo rojo, que definitivamente se da cuando les comentaba, en el año 1917 se da la revolución del partido bolchevique en aquella Unión Soviética, y que entonces hace que aquel poderío, digamos, ruso, hoy por hoy Rusia, ¿verdad? El mundo estaba preocupado. Aquel ministro, creo, inglés, ay, se me escapó ahorita el nombre, el que dio la firma para el Estado de Israel, para que se reconociera como Estado, Winston Churchill se llamaba. Él entonces acuña la frase, recuerdan que lo platicamos en uno de los temas de los lunes, ya no creo cuál, pero
la frase acerca de la cortina de hierro, que era ponerle un límite a esa conquista que venía haciendo Rusia, pero que entonces cuando viene tomando una fuerza tremenda los rusos, dentro de su país se da esa revolución que incluso los estudiosos la definen como un extremo marxista y muy sangrienta, ¿verdad? A pesar de que se detiene todo lo que venía Rusia tratando de conquistar en el mundo, no dejan de conquistar ideológicamente. De tal manera que vemos ahí, como bien lo describe Apocalipsis, sale ese caballo con un jinete que lleva una espada grandísima en su mano, y entonces dice que se le da permiso para que se mataran entre los hombres. Bueno, luego tendríamos la llegada del tercer caballo, que es el caballo negro de Apocalipsis, y ya ahí el sonar de la primera trompeta. Aquí tenemos que platicar con el favor del Señor hoy, si el Señor nos lo permite, acerca del fascismo. Estoy impresionado ahora que le dimos nuevamente una recordadita a este caballo negro, porque nos encontramos entonces incluso con lo que hoy por hoy, impresionantemente, vemos incluso en la política de los Estados Unidos. Ay, hermano, yo espero que no lo esté atosigando ahorita con información. Solo quiero hacer un resumen e introducción. Ya le vamos a poner ahí un poquito más de detalle a lo que estoy compartiendo. Es que me es muy importante que en el pergamino vayamos ubicando estos eventos. Por eso es de que ahí le agregamos unos posit a los eventos, como en el tercer segmento, ¿verdad? El tercer sello, primera trompeta, donde se describe el tema del fascismo, la economía que se vuelve muy dependiente del petróleo, caballo negro, los terremotos, y también aquí tendríamos que haber anotado también ahí en el posit el asunto del granizo y del fuego. Ok, voy a avanzar entonces. Aquí estamos en el segundo sello, le decía unas pinceladitas porque quisiera avanzar a ver juntos el tercer sello y la primera trompeta. Ok, segundo sello, muy bien, Apocalipsis 6:3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven. Entonces salió otro caballo rojo y al que estaba montado en él se le concedió quitar la paz de la tierra y que los hombres se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. Entonces, acá se los comenté hace un momentito, la revolución en medio del escenario de la Primera Guerra Mundial, que prácticamente le resta poderío a aquel, digámosle así, imperio ruso, que el occidente tenía miedo que se siguiera viniendo desde el noreste de Asia hacia prácticamente el sur oeste, y alcanzando incluso parte de lo que hoy por hoy es Europa. En este contexto, me parece que podemos considerar también lo que definitivamente abarca el principio de dolores. Y que entonces podríamos leer Mateo 24:7, donde dice, porque se levantará nación contra nación. Padre Santo, aquí hay algo bien interesante, porque como les decía, Rusia empieza a, en aquel momento pierde fuerza por la revolución interna rusa. Sin embargo, la ideología del marxismo, léase socialismo, léase comunismo, léase izquierda, entonces se empieza a diseminar en todo el mundo. Podríamos considerar también Mateo 24:7 en ese contexto que dice el verso 8, que es comienzo de dolores, ese reino contra reino. No sé si pudiéramos ver ahí si la otra acepción desde el griego a reino, por favor. Pero entonces les decía que vendría a darse reino contra reino, pero que aquí ya no
debemos de verlo, me parece, solamente como lo de las potencias a nivel mundial, sino también como la ideología de los reinos en el mundo. Ahí está, a eso me quería referir. ¿Por qué? Porque entonces la idea de la izquierda, llamémosla izquierda, por un lado el caballo rojo, tenía que encontrar una contraparte en el mundo, la derecha en el mundo. Léase caballo negro. Ya le voy a poner textos más adelante, especialmente en cuanto al caballo negro, y cómo vamos a ver que entonces se empieza a levantar una potencia nueva a nivel mundial que vendría a ser Estados Unidos, y cómo radica su fuerza entre el poder económico y el poder militar, bélico, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial y fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial. Hermano, yo estoy impresionado en cuanto a esto. No sé si vimos en la etimología, ¿qué otra acepción tenemos? Ok. Ok, vamos a ver. Aquí creo yo que sí la tengo. Pero aquí me va a costar mucho. Bueno, vamos a ver si lo puedo hacer. En el léxico, pero habría que irse primero. Creo que... A ver si no me lleva mucho tiempo esto. Voy a tratar. El texto es Mateo 24:7. Mateo, qué lindo sería qué lindo va a ser cuando tengamos ya aquí a los discípulos, porque ahí van a estar filudos con la espada. 24:7, perdón. Mateo 24:7. Ok. Entonces habla reino del griego 900. Oh, qué interesante, sí. 932. Griego 932, aquí está. Dice Basilea, dice propiamente realeza, abstractamente reinar, gobernar o concretamente campo, ámbito. Interesante que habla de ámbito. Y veamos el 935 porque también de ahí se desprende. El griego 935. A ver. Mediante la nación de cimiento de poder. Ahí está. Entonces, qué interesante. Desde el griego, Basilea o Basileus, cuando se depura un poquitito más la raíz etimológica, lleva a Basileus y dice que es el cimiento de poder, es decir, el origen de donde se iba a construir algo. Entonces, cuando hablamos del Basileus en el mundo, prácticamente nosotros miramos hoy, incluso hoy por hoy, la nación más poderosa todavía del mundo, que es Estados Unidos, nos encontramos que hay una lucha de Basileus contra Basileus, porque es lucha de ideología, de sistema ideológico. Los demócratas, que son prácticamente de ideología de izquierda, y los republicanos, que son de ideología de derecha. Pero esto surge fundamentalmente a partir del año 1900, principio de Dolores. Vuelvo a la carga. Ya, es que esto para mí es apasionante, porque entonces no es casualidad que el que primero sale a diseminarse por el mundo, cabalgando como un sistema a nivel global, es la izquierda, caballo rojo. Pero después el otro reino que se le iba a poner al frente vendría a ser el movimiento del caballo negro. Bueno, no me voy a adelantar ahí. Ahí le voy a dejar una pausita ahorita. Ahorita sigamos leyendo el verso 7. Y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solo el comienzo de Dolores. Muy bien. Vámonos a ver el escenario Tierra 2020
el asunto de los terremotos. Aquí tenemos una gráfica que es muy impresionante. Primeramente, en esta que vemos acá, estos son solo del año 2020. Miremos ahí, por ejemplo, por magnitud, en esta magnitud, en esta escala MW, tenemos, por ejemplo, el de Alaska, fue el 22 de julio del 2020. Todos los que voy a leer son terremotos del 2020. Ahora, la escala esta MW, quiero contarles que actualmente es como una escala un poco más exacta, comparándola con la escala que la mayoría de nosotros quizás, o quizás más de los de mi modelo, ¿va? O sea, ya clasicones, manejábamos, porque para nosotros la común era oír escala Richter. En escala Richter, el terremoto que incluso dañó tanto el occidente de nuestro país, en cuenta de nuestro querido Chimaltenango, en 1976 fue de 7.6 grados en la escala Richter. ¿Por qué lo menciono? Para que quizás especialmente los un tanto mayores que yo era de verdad, a ver si hablo en serio, era un bebecito para 1976, pero sí tengo una cierta noción de todo lo que pasó, de todo lo que destruyó en Guatemala el terremoto. Pero lo menciono por una referencia para que podamos nosotros tener un concepto, decir, bueno, 7.8 en escala MW equivale en la de Richter ¿a cuánto? Ok. Quiere decir que un terremoto en MW 7.8 vendría a ser casi igual al que se dio en el 76 en Guatemala. O sea, que algo fuerte. Y cuando miramos los datos de los terremotos, vuelvo a repetir esto, hermanos amados, solo en el 2020. Aquí está la lista que llega a 14 terremotos, si no estoy mal, sí, en la siguiente tabla los vamos a ver también. Alaska, Lucea, Alaska, Oaxaca, México, las islas Kermadec en el Reino Unido, Huasco, no sé si eso será en Cuba, las islas Kuriles, provincia Oro, en el mar Egeo, ese es un país musulmán. Todos estos que mencioné ahorita, que fueron 9, arriba de 7 grados en la escala MW. Imagínense ustedes, solo en este año 2020. Cuando vamos a ver la gráfica por número de fallecidos, aquí ya se incluyen unos con un poco menos de intensidad, pero no dejando de ser también destructivos. Nos encontramos con este de Turquía, fue fuerte, de 7.0 y fue el 30 de octubre de este 2020. Hubo otro en Turquía a principios del 2020, en enero, de 6.7. El de México fue fuerte, de 7.4. En Irán, 5.8, en China, en Puerto Rico, el de Puerto Rico, yo recuerdo que fue, a pesar de que fue de 6.4, yo me recuerdo que la calamidad ocasionada por este terremoto, decían que no sé si iban a tener electricidad en Puerto Rico, no sé si recuerdo que hablaban de 3 o 5 meses después de aquel siniestro. A Puerto Rico le ha tocado duro, por cierto, este año también. Otro en Filipinas de 6.6, el 18 de agosto del 2020. En Irán, en China, uno de 6.0. Croacia, en Perú, 4.5. En Papua Nueva Guinea, Papua sí. Otra vez Puerto Rico, Padre bendito. El 6 de enero del 2020. Y el de Turquía, que fue el 14 de junio del 2020, fuerte también, muy, muy destructivo. De hecho, aquí tenemos una fotografía, mire usted, dice un terremoto de magnitud 7 sacude a Turquía y Grecia. En la escala Richter 6.6, el sismo se sintió en Turquía con una magnitud de 6.8. El terremoto desencadenó un pequeño tsunami en la costa del mar Egeo. Recuerda que en uno de estos discipulados del
del escenario Tierra 2020, también analizamos el asunto de los tsunamis. Aquí apareció otro, mire, no me recordaba yo de esta noticia. Pero vuelvo a la carga. Esto es solo en el 2020. No estamos hablando de un siglo. Yo me recuerdo que de los terremotos, bueno, mejor no, ya no le menciono el dato porque no lo tengo exacto, pero yo recuerdo la gran diferencia que vimos hace 10 años de hasta el siglo XVIII. Como en el siglo XIX, hasta el siglo XIX, como en el siglo XX, es decir, años 1900, lo que había pasado en siglos empezó a darse solo en un periodo de 100 años. Pero ahora, Padre Santo, me arriesgaría ahorita un poquito a decir que aquello que más o menos cuando lo estudiamos entre el 2006 o 2008 con respecto a los terremotos y vimos que lo que había pasado en varios siglos pasó en un siglo, ahora me atrevería yo, habría que ir a investigar un poquito más, pero casi le podría decir que lo que habíamos analizado, que había pasado en un siglo, pasó ahora en un año. Por los números que yo veo de la cantidad de terremotos en ese nivel destructivo. Es impresionante. Bueno, tenemos también que el terrorismo, ¿verdad? Al final no recuerdo yo en qué concluyeron los reporteros y especialmente quizás los terroristas, pero tenemos la explosión en Beirut que se dio el 4 de agosto de este año y que nos pareció muy sugestivo el asunto de que en la revista, ¿cómo se llama esta? Economist, recordamos cómo nuestro apóstol ahí en un foro nos la mostraba y después nos fuimos a escudriñar un poquito más. Aparecían varios eventos que se dieron durante el 2020. ¿Y cómo? ¿Por qué? Si bien es cierto, el enemigo puede dar alguna cierta referencia, digámosle, porque como bien dice el dicho popular, más sabe por viejo que por diablo, ¿verdad? Por todo lo que ha observado. El espíritu de la profecía es el espíritu de Cristo. Pero entonces, ¿cómo es que ellos, incluso hasta en las caricaturas, ¿verdad? Lo hemos platicado de los Simpson, que eso no es profético, por supuesto que no, pero ellos vaticinan, y más que vaticinar, anuncian eventos que después hemos visto que se han dado muy puntuales. ¿Por qué? Porque definitivamente, como leímos también en uno de los textos de Lucas, dice que le iban a echar miedo al mundo, le iban a echar encima miedo al mundo. ¿Por qué bien traducido esto, hermano, en esa versión a la cual hago referencia? Porque también entendemos que libre de lo que son los juicios determinados por Dios, manifiestos a través de la naturaleza, también es cierto que hay un grupo, se les llama, esos grupos creo en general les dicen conspiracionistas, como los Illuminati, y ahorita se me escapan otros dos grupos de poder en el mundo, en general los titiriteros. ¿Cuáles? Esos también son parte de. Prácticamente ellos también están llevando al mundo al caos, pero eso está profetizado en la Biblia, ¿verdad? Que así vendría a ser y no dejan de ser como el mismo diablo, que el Señor lo reprenda, sirvientes a regañadientes, pero al final sirvientes de Dios. Ok, bueno, creo que voy en buen tiempo. Llevamos 35 minutos platicando y yo quiero avanzar a ver entonces el tercer sello y la primera trompeta. Muy bien. Dice Apocalipsis 6:5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven, y miré. Y he aquí un caballo negro, y el que estaba montado en él tenía una balanza en la mano. Esa balanza, esa palabra balanza, cuando usted lo mira desde el griego, si bien es cierto,
podemos entender lo que aquí al español literalmente se tradujo como balanza, que más o menos, si quiere yo le puedo hacer aquí un dibujito ahí muy simple, ¿verdad? Que como la que usted usa ahí cuando compra sus cositas en el mercado, ¿verdad? Y le pesan. Bien, podría ser esta forma, digamos, como como una balanza. Esto definitivamente está hablando de economía, ¿verdad? Que en gran manera en el mundo vendría a depender, la economía del mundo, no está hablando de la economía del reino de Dios, nosotros los hijos de Dios, y especialmente los que tratamos de vivir conforme a los principios escriturales, sabemos que nuestra economía no depende de lo que pasa en el mundo, sino de la misericordia de Dios y el cumplimiento de esas ventanas que Dios abre para que se derrame bendición hasta que sobreabunde y que ésta conlleva el que también vengan las añadiduras a nosotros, los hijos de Dios. Sin embargo, en el mundo sí nos encontramos que este caballo negro en gran manera se refiere a lo que pasaría en el mundo como una dependencia del asunto y la explotación del petróleo. Ok. Por otro lado, cuando chequeamos esa palabra balanza en el griego también se traduce al español como un yugo, ¿verdad? Porque, hermano, en gran manera la gente del mundo depende o pone en lo que pasa en los movimientos tan fluctuantes del petróleo su confianza. Y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 1 litro de trigo por 1 denario y 3 litros de cebada por 1 denario, y no dañes el aceite y el vino. Aquí no me voy a detener mucho, solo quiero recordar algo que hemos explicado en algún momento también. Y es que cuando usted mira la relación de 1 litro de trigo por 1 denario y 3 litros de cebada por 1 denario, hemos comprendido que el denario era el salario de un día de un jornalero, y que entonces cuando se hace la relación en lo que representa 1 litro de trigo o los 3 litros de cebada, nos encontramos que prácticamente estaría carísimo. O sea, comprar una u otra cosa en ese contexto bíblico es que se encareció demasiado, si puedo hasta usar el término de canasta básica. Y entonces nos encontramos el apuntalamiento en cuanto a comprender cómo el mundo se iba a volver tan dependiente del movimiento del jinete que va cabalgando el caballo negro. Ahí le puse también este gráfico que mis hermanos amablemente me ayudaron a realizar. Aquí mire este que está aquí. Realmente es un como péndulo el que se mueve en los pozos petroleros, y que también nos hacen referencia a una balanza, ¿verdad? Porque cuando esto baja, esto sube y viceversa. Entonces, ahí también hay una figura de por qué es que el jinete que va montado sobre este caballo negro lleva una balanza en la mano, en su poder lleva en gran manera la economía mundial. Ok, ahora aquí pongamos un poquitito más, por favor, présteme su atención. Porque si aquel jinete del caballo rojo entendemos que representaba el movimiento de izquierda que salió a cabalgar en todo el mundo, entonces aquello que dice en los evangelios, reino contra reino, que es cuando vimos ahí en el griego hace un momentito, en lo cual se iba a cimentar un sistema, entonces un reino vendría a ser el pensamiento de izquierda, diseminado en el mundo. Y el otro reino vendría posterior a cuando salió a cabalgar el caballo rojo, que vendría a ser entonces la derecha en el mundo. Ahora, déjeme leerle esta información, por favor, porque prácticamente, si bien es cierto, el marxismo es un término que no inicia a hablarse en los años 1900, sino un poquito antes o un poco antes, de igual forma el fascismo
no es que se empezó a hablar ahí, sin embargo, ambos, tanto el marxismo como el fascismo, que después se van como perfeccionando, digamos, en sistemas, sí es importante resaltar que el primero, el marxismo, que evoluciona o involuciona a comunismo o diagonal socialismo, lo fuerte se da en lo que ya explicamos de la Rusia y el movimiento revolucionario bolchevique. Pero ahora el fascismo, que después desencadenaría o mutaría, digamos, ¿verdad? Ahora el término en este tiempo tan platicado también, vendría a ser como el origen de un movimiento y pensamiento político. Ahora, ¿qué es el fascismo? Era un movimiento político y un tipo de Estado de carácter totalitario también, porque el izquierdismo también es totalitario. Lo único que los de izquierda dicen ellos que establecen el poder del pueblo en un sistema de gobierno, aunque al final es un cuento, pero bueno, ese no es el tema. Pero ahora el fascismo también es de carácter totalitario, autoritario, antiliberal, antimarxista y antidemocrático. Esto es impresionante, porque entonces el movimiento revolucionario del Caballo Rojo establecía, promovía el marxismo y la democracia, la socialdemocracia, pero ahora surge prácticamente la fuerza del fascismo, incluso aunque el término no es, no lo inventó, digamos, Mussolini, sí es él el que de hecho como que lo movió más fuerte en el mundo. Voy a seguir leyendo. Originalmente el fascismo se refería a un movimiento político totalitario enlazado con el corporativismo que existió en Italia. Oiga las fechas, entre 1922 y 1943, bajo el mando de Benito Mussolini. El fascismo nació, esto me dejó impresionado, como reacción de ciertos grupos nacionalistas contra la revolución bolchevique de 1917. Mire, lástima que ya tenemos nuestro mapa, hombre, mapa mundi, que lo vamos a colgar a ver dónde, pero, porque entonces, ay Dios mío, ¿cómo le hago aquí yo? Bueno, voy a hacer mi mapa aquí, solo el tiempo ahí después me cuentan porque me va a sacar, no, va a seguir marcando, bueno, Padre Santo, mire, vamos a asumir que aquí está Italia. Ahí está la bota, va. Y esto es Europa. Y entonces vamos a asumir que aquí está el área del Mediterráneo, aquí abajo tendría que estar África, este es Europa. Vamos a ver, aquí estaría, digamos, el Mar Rojo, ¿verdad? Y entonces aquí se parte lo que es Asia. Vaya. Esto es Asia. Pero entonces aquí está la península de Anatolia y aquí arriba está prácticamente en todo esto de acá, Rusia. Va. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Rusia, la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas, venía conquistando el mundo. Occidente, en aquel tiempo Occidente, especialmente léase por la fuerza política Europa, incluyendo el Reino Unido, es decir, Inglaterra y los países del Reino Unido, empiezan a notarlo. Eso fue lo que ya explicamos o recordamos. Entonces le ponen una cortina de hierro a las conquistas de Rusia. Rusia tiene el problema que se da la revolución bolchevique. Pero a pesar de que le resta fuerza a la superpotencia rusa, esta influencia de pensamiento, léase en el origen marxista, empieza a diseminarse en el mundo. Y según cómo lo asimiló, usted mira hoy por hoy todavía una Cuba
socialista, mira una Venezuela y mira ahorita Estados Unidos, casi por caer en un sistema de izquierda. Terrible, terrible. Bueno, el asunto es de que cuando Rusia estoy hablando esto del año 1917, el mundo tiembla, a pesar de que llega la Primera Guerra Mundial, le resta todavía más fuerza a Rusia, pero entonces se da el movimiento fascista aquí, en Italia. Y de ahí en adelante se va también de alguna manera a diseminar un pensamiento ya no fascista. Solo voy a regresar entonces a leer qué es el fascismo, porque entonces acá dice: el fascismo nació como reacción de ciertos grupos nacionalistas contra la revolución bolchevique de 1917 y las luchas sindicales de trabajadores y braceros que culminaron en el Bienio Rojo. Mire qué interesante. En el Bienio Rojo. Eso es un movimiento que se dio en Italia, influenciados, por eso le hice el mapita para que usted viera la gran distancia geográfica de Rusia, pero que desde ahí Rusia estaba influenció el mundo entero con su ideología socialista. Entonces vienen en Italia con su abanderado Benito Mussolini y dicen: no, a esto le vamos a poner un alto. Y a cuchillo en garganta, porque Italia no se va a volver roja. Y entonces ahí prácticamente se da como una fuerza, una manifestación muy grande del caballo negro, que no solo representa el petróleo, representa, vuelvo a la carga, un sistema ideológico hoy por hoy, tal vez más fácil para nosotros como decirlo y entenderlo, léase derecha, diagonal, capitalista. Sigo leyendo acá del fascismo, y en parte como crítica respecto a la sociedad liberal demócrata que salió maltrecha de la experiencia de la Primera Guerra Mundial. Entonces cuando uno mira esto, entonces dice uno, qué impresionante, porque comprendemos por qué en la que hoy todavía es una gran potencia a nivel mundial, usted mira que ellos solo se manejan con dos tipos de línea de pensamiento: o demócratas, léanse de izquierda, o republicanos, léanse de derecha. Pero como está también profetizado que iba a resurgir el caballo rojo en el final del tiempo, entonces ahorita yo no sé si al final declararon ya quién ganó la presidencia de Estados Unidos, porque a la fecha creo que todavía no lo habían dejado así bien sentado, pero pintaría el panorama como que sí, parecería como que va a quedar Biden, que es totalmente de izquierda. Ahora, ay, señor, le quería hacer un comentario de eso, pero mejor me voy a abstener un tanto por causa del tiempo. Pero recuérdese que la agenda que maneja Naciones Unidas especialmente es impulsada, promovida y apoyada por el pensamiento de izquierda. Y estos, los que especialmente procuran el matrimonio igualitario, el aborto, la eutanasia. Hermano, yo no sé si la noticia que hoy me compartía el pastor Iván, me decía: mire, pastor, ya no sé en qué país, mire que ni el término se me quedó, porque una familia legalmente establecida donde hay 3 hombres, pero homosexuales, casados. Sí, ahí saber cómo se le dice ya, porque poligamia es cuando un hombre tiene varias mujeres, pero ahí es un hombre con varios hombres. Pero ¿sabe qué es lo más triste? Que según esa noticia, adoptaron, no sé si a 2 o 3 niños en esa familia. Entonces, imagínense a dónde están llevando el mundo.
¿Qué van a tener en su cabeza esas criaturas? ¿Cómo? Trieja. Así se llama ese tipo de. Es que, hermano, ya hasta los términos, uno no. En Colombia se dio eso. Mire qué impresionante. Pero bueno, mi comentario iba en cuanto a que ese tipo de agenda, especialmente es impulsada por el pensamiento de línea de izquierda, Entonces, ¿usted es de derecha? No, yo lo que soy cristiano. Y lo que estoy haciendo con el favor del Señor es tratando de explicarle lo que a la luz de la palabra estamos nosotros viviendo ya. Mire esto. Estados Unidos y el Medio Oriente, moderación, rivalidad y hegemonía, se llama este artículo, que por supuesto solo le pusimos un pero breve resumen. Los primeros intereses económicos y privados datan de las décadas de los 1920. Hermano, Estados Unidos existe como nación desde los años 1770, si no mal recuerdo, cuando logran su independencia. Pero su fuerza político-económica aquí la describe. Data de los 1920-1930, cuando se fundaron las primeras compañías petroleras. Aleluya. Y bueno, le digo aleluya porque me emociona. Este es el caballo negro, que sale a cabalgar después del caballo rojo. Desde esta perspectiva, podríamos decir que en el sentido de estas ideologías, caballo negro, 1915, por ahí, rojo, perdón, 1915 más o menos. Caballo negro, más o menos 1220, 1930. Ahora, los cuatro salieron desde la perspectiva que nuestro apóstol nos ha explicado en el tema que le llamó él los colores del fin, ¿verdad? Con la revolución árabe. Pero desde esta perspectiva nos encontramos, salió el caballo rojo y salió el caballo negro después. Durante el periodo de entreguerras, los norteamericanos no tuvieron grandes intereses vitales y estratégicos en el Medio Oriente, no tenían clientes regionales ni bases militares. Así, hasta la década de los 40, la presencia estadounidense tan solo se había manifestado en el ámbito cultural, ideológico y comercial. Pero oiga esto, pero las cosas comenzaron a cambiar después de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando ya del año 1945. De ahora en adelante, los norteamericanos tendrían varios objetivos. El primero consistió en contener al comunismo. Esto es impresionante, porque entonces aquí nos encontramos lo que he estado tratando de compartir. El propósito era contener al comunismo. ¿Se acuerda qué dijo Mussolini en Italia? Que su gobierno iba a ser fascista, que ellos no iban a permitir el comunismo en Italia. Pero eso fue en el año más o menos 1925-30. Pero ahora resulta que la potencia que estaba surgiendo en ese contexto, su primer propósito era contener el comunismo en el mundo. La posición geográfica de la región, es decir, la cercanía a la Unión Soviética, la hacía indispensable en el conflicto este-oeste. El segundo, muy ligado al primero, radicó en presionar o intervenir los nacionalismos regionales, lo que nosotros vimos incluso en América y lo que hemos platicado también, cómo se repartieron el mundo en determinado momento. El tercero, adquirir el crudo y, por consiguiente, garantizar su aprovisionamiento. Para ello, había que conservar la estabilidad de los países productores en el Golfo Pérsico. O sea, si antes no le había puesto mucho interés Estados Unidos al área de Oriente, del mundo, por supuesto, ahora sí. Ellos logran, en un momento de la historia, una consolidación científica, política y económica con Arabia Saudita, que eso sería
bonito platicarlo, pero quizás en otro momento por el tiempo. El cuarto, último en orden, aunque no en importancia, la defensa de Israel. Mire qué impresionante. Contener al comunismo, es decir, caballo negro. Relación, tiempo, contexto bíblico, defender Israel. Wow, impresionante. Ahora, aquí hay un dato importante también. Los petrodólares. El nacimiento del petrodólar, un patrón monetario, tuvo lugar en 1973, cuando Estados Unidos llegó a un acuerdo con Arabia Saudí para negociar cada barril de petróleo en dólares de la Reserva Federal a cambio de armas americanas y la protección militar de los campos petrolíferos sauditas. Mire, necesito aquí hacer una pausa y contarle algo o recordarle rapidito algo. Mire, lo que pasa es que cuando se da la revolución árabe, Inglaterra está perdiendo fuerza en ese sector del mundo. Pero entonces ellos tienen a sus ahijados, a los gringos. Y entonces, aunque Estados Unidos en ese momento, estoy hablando ahorita alrededor de los años 2030, 1920-30, ellos logran negociar, especialmente en la región de Arabia, para ofrecerles tecnología. Y en ese momento, explotación del petróleo. Pero empiezan ellos como a agarrar un poder que concluiría en los años 70, cuando establecerían en el mundo, causa de la explotación del petróleo, el llamado petrodólar, donde cualquier país del mundo, por ejemplo, si Venezuela, que es un productor porque tiene yacimientos de petróleo grandísimos en su región, quiere vendérselo, por decirle algo, a Francia, aunque la relación comercial es entre el productor y el comprador, los gringos lograron establecer en el mundo que cualquier transacción petrolífica tenía que pasar con ellos dejándoles impuestos en su moneda. La consolidación del petrodólar es en 1973, pero unos 20, 30 años antes, Estados Unidos sube su poderío económico, dado que supieron explotar con tecnología y con medidas político-económicas lo que Inglaterra ya no pudo sostener allá en la región que perdió del Medio Oriente. Entonces, dice este documento, el contrato se fue extendiendo de tal modo que cualquier país que quisiera comprar este tipo de recurso energético, le hace petróleo, estaba obligado a cambiar su moneda nacional por dólares americanos. Pero no en sí, digamos que si Guatemala quería comprarle o vender petróleo, tenía que dolarizar la moneda, no, sino en sí que no podía pagar con quetzales, sino que a puro chaleco. El que vendía tenía que hacer una negociación en dólares con el que compraba. Ok, entonces nos damos cuenta de cómo este caballo negro representa, vuelvo a la carga, un movimiento ideológico, económico, contrario a la forma del movimiento del caballo rojo. Amén. Bueno, yo tengo que avanzar con el favor de Dios, porque entonces ahí le echamos un pincelazo así rapidísimo al asunto del caballo negro, que es tercer sello. Pero cuando estamos viendo tercer sello, ya se están manifestando los juicios de la primera trompeta. Apocalipsis 8:7. El primero tocó la trompeta y vino granizo y fuego mezclados con sangre. Y fueron arrojados a la tierra y se quemó la tercera parte de la tierra. Se quemó la tercera parte de los árboles y se quemó toda la hierba verde. Padre Santo. Léase entonces este fuego. En gran manera yo creería que aquí se puede entender dos aspectos, quizás especialmente.
El cinturón de fuego, léase la erupción volcánica. Y el otro aspecto, los incendios forestales. Esto ha pasado a lo largo de la historia. Se incrementó a partir del año del siglo XX, año 1900, a lo largo de todo ese siglo, ¿verdad? Pero hermano, cuando vamos a ver ahorita las noticias del 2020, por eso es de que pues creo que el Señor nos llevó a que estudiemos el escenario Tierra 2020, porque son demasiadas señales que se venían dando, pero que solo en este año, de 365 días creo yo, es impresionante. Mire esta, tormenta de granizo gigante golpea partes de Queensland, Australia. Queensland ha sido golpeada con granizo del tamaño de una pelota de tenis, más o menos como el tamaño de mi puño. Granizo de ese tamaño, hermano. Ya había caído hace por lo menos unos 10 años, me recuerdo yo, 10, 15 años, ya se habían dado estas tormentas, pero solo en el 2020. Me parece que hubo más de 2 con ese tamaño de granizo cayendo en Australia. Que sea dicho de paso, recordará usted que en uno de los temas que hemos estado abordando acerca de las mercaderías de Babilonia, apareció reflejada Australia. ¡Ja! Y observábamos antes de entrar al discipulado al aire, me decía hermana Génesis, pastor, ya se dio cuenta que en Australia prácticamente cayendo granizo y también, oiga, el incendio que se dio en Australia, hermano, consumió área terrible. Aquí me están... perdón. Ok. Un incendio terrible que ya vamos a ver la noticia. Entonces, dice, se informó de granizo gigante. ¡Wow! 14 centímetros, más o menos esto, diría yo. Mire, en Logan, al sur de Brisbane, siempre Australia. No vemos a menudo tormentas severas a esta escala, dijo la meteoróloga. Padre bendito. Meteoróloga. Bueno, gracias. Como diría el chavo, ¿y cómo dije? ¿Y cómo es? Va? Lauren Paty. Paty, porque debe ser como francesa. Paty. Bueno. Para nosotros tener un número de supercélulas tormentosas con granizo grande o gigante, ráfagas de viento significativas y el daño por eso a través de esa amplia área es excepcional. Anota esta meteoróloga. Ahí está, ya lo puedo decir. Hermanos amados, estamos hablando de granizo de más o menos, diría yo, el tamaño de este vaso en diámetro. Mire, más o menos. De ese tamaño cayó granizo ya en Australia. ¿Y qué decía la primera trompeta, tercer sello, primer trompeta? Granizo. Aquí hay algunas fotografías para tener una relación más en escala real. Este fue un tuit también de una de las tormentas, dice en el sureste de Queensland. Dice que el tamaño, ahí como lo ve usted en las fotografías de una pelota de golf o de una de tenis también. Esta fue una de varias tormentas. Y por otro lado, los incendios forestales que fueron a finales de 2019 hasta el 2020. Sí, esta noticia era del 28 de julio del 2020. Casi 3,000, oiga esa cantidad, 3,000 millones de animales murieron o quedaron desplazados por los incendios forestales de Australia. Con más de 15,000 incendios en todos los estados australianos, esta fue la peor temporada de incendios registrada según el informe. Hermano amado, yo creo que no podíamos dejar de dedicar este tiempo
a el estudio a la luz de la palabra de estos eventos que están pasando a nivel mundial. Porque esto fue en Australia, eso nos dejó boquiabiertos durante más o menos 6 meses de ver cómo no podían frenar el daño de los incendios. Y que por cierto aquí tengo una noticia de California. Pero no se nos olvide que esa no la pusimos, pero también hubo un incendio en las Amazonas. Pero extenso, al punto que cubrió el área de las Amazonas, que generalmente o entendemos nosotros como que es más de Brasil, pero que llega hasta, si no estoy mal, territorio boliviano, si no mal recuerdo. No estoy seguro, tendríamos que ver el mapa. Pero el Amazonas no es solo en Brasil. El área de las Amazonas ocupa varias regiones de Sudamérica. Y el incendio que sucedió allá también fue muy, muy destructivo. Esto que usted mira fue en California. La noticia es de octubre, o sea, hace 3 meses, 2 meses de este 2020. Incendio rompe récord de áreas arrasadas en California. Los incendios forestales del 2020 han arrasado ya con más de 1.6 millones de hectáreas y destruido 8.400 inmuebles. Hermano, yo recuerdo las noticias de la gente, hermano, que su casa, así como se mira esa foto, se quedaron sin nada, pero no 8.400 inmuebles. La terrible temporada de incendios en el estado de California ha asolado ya más de 4 millones de acres, 1.62 millones de hectáreas, y ha matado a más de 31 personas, informó el domingo 4 de octubre del 2020. Dice, la cifra histórica de 4 millones de acres es superior al tamaño de todo el estado de Connecticut. Lástima que no, pero tal vez si tú todavía lo puedes investigar. Yo aquí voy cerrando ya, mis hermanos, por causa del tiempo, pero no sé si puedes hacer una relación ahí así bien simple de qué tamaño es el estado de Connecticut y de qué tamaño es Guatemala, para que podamos tener escala nosotros de cuánto se quemó solo en los incendios del 2020 en el caso de California. Yo lo que haría es buscar, digamos, kilómetros cuadrados de Connecticut y luego el de Guatemala. Vamos a ver. $14,547. Ok. ¿Y Guatemala? Como que se hubiera quemado el más o menos 13-14% de nuestro país. Eso se quemó en el estado de California, Estados Unidos. O sea, fue algo realmente grande, terrible, destructivo. Ok, mis amados, yo quiero cerrar en el nombre de Jesús. Mire, yo meditaba esta tarde, vive el Señor, que es cierto esto que le voy a comentar. En cuanto a, dije yo, Padre Santo, pero a ver si no se asustan los hermanos, ¿verdad? O se preocupan. Pero es que realmente, mis amados, esa no es mi intención. Pero sí es que abramos los ojos para que nos demos cuenta lo que se profetizó, pero nosotros lo estamos viendo cumplirse. Apocalipsis 6, 5 y 6 dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y miré, y aquí un caballo negro, y el que estaba montado en él tenía una balanza en la mano. Eso ya lo platicamos, ¿verdad? Y en nuestra gráfica miramos como tercer sello, primera trompeta. Tercer sello, caballo negro cabalgando alrededor del mundo. Primera trompeta, señales de granizo, ya vimos las noticias, fuego, miren solo en el 2020 qué destrucción ha habido.
Pero la promesa, eso es a donde quiero llegar para cerrar este discipulado hoy en el nombre de Jesús. Porque hay una promesa en el nombre de Jesús que es lo que a nosotros más, diría yo, nos debería de interesar en este momento. ¿Por qué? Porque tenemos que poner nuestra esperanza en lo que Dios dejó en su palabra. Y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 1 litro de trigo por 1 denario y 3 litros de cebada por 1 denario. Problemas económicos. Pero la promesa es esta, para nosotros: y no dañes el aceite y el vino. Mis hermanos, en el nombre de Jesús, disculpen, espero que la gracia de Dios esté derramada en mi vida y que en el espíritu que trato de trasladarle el mensaje, usted lo reciba, que es el Espíritu de Dios. Viene hambre, viene más destrucción, vienen más juicios, pero aquel que tenga aceite y vino va a ser resguardado por Dios. ¿Se recuerda? Esto lo hablamos en la pandemia. Aceite, vino, trigo y cebada. Esos son elementos aquí descritos así por nombre, pero que para nosotros son un rema espiritual. Necesitamos llenarnos de esos 4 elementos espirituales. ¿Para qué? Para que si es problema económico, nosotros vamos a tener con qué pagar. No nos va a hacer falta. En el nombre de Jesús. ¿Cómo lo va a hacer Dios? No sé, mi hermano. No sé si a la manera de José, que cuando que te llegue la abundancia, tú ahorres, no te lo gastes todo. O a la manera de Elías, que día a día, aún usando cuervos, Dios te va a enviar la provisión. Pero vuelvo al punto aquí. Hay que tener aceite y hay que tener vino también. Hay que tener llenura del Espíritu Santo. Hay que tener vino, señal de sangre de Cristo, señal de pacto. Hay que tener revelación de la palabra para que no veamos todos estos acontecimientos como bueno, pasó y que ahora a veces hasta tiempo falta porque una noticia se está terminando de publicar cuando ya está otra encima. Amados, en el nombre de Jesús, este sería el último discipulado del trazo del 2020. Ay, Señor bendito. Esperemos a ver qué nos tiene el Señor para el 2021, que definitivamente es bendición. En el nombre de Jesús les bendigo, les agradezco su sintonía. Qué lindo que pudimos hoy tener este tiempo nuevamente y con el favor de Dios seguiremos hasta que Él vuelva, si Él nos hace el favor de prestarnos la vida y de seguir dándonos revelación, entendimiento de su bendita y maravillosa palabra. Les amamos en el Señor. Nos vemos acá en la iglesia, los que somos parte de esta casa espiritual. No se olviden, este 31 de diciembre, primero Dios, tenemos nuestro evento presencial para recibir juntos la proclama y saber hacer lo que tendremos que en el 2021. Bendiciones. Tu novia fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y donceles